Buenas noches. Hoy, en Historiadores del Planeta, vamos a hablar de la era mesozoica, una mirada interdisciplinaria. En este capítulo vamos a hablar de una era fascinante que cambió la Tierra, el Mesozoico. Y tenemos 4 invitados especiales: un geólogo, un climatólogo, un biólogo y un economista. Bruno Caponi, Nicolás Ceballos, Theo Wallet, Miguel Barcos. Bueno, continuamos con el programa. El primer invitado, un reconocido economista que viene trabajando en los efectos de las diferentes eras que hubo en el planeta y sus efectos en el día de hoy. Presentamos a Nicolás Ceballos, economista reconocido. Bueno, Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por darme el espacio. La verdad que es un honor para mí poder estar acá en este programa acompañándolos, compartiendo un poco de lo que sé, de lo que más me gusta. Y bueno, nada, vamos a arrancar. ¿Podemos empezar con una serie de preguntas? Claro. ¿Cuál fue la herencia que nos dejó esta era? Bueno, la herencia que nos dejó esta era son principalmente los hidrocarburos que se formaron gracias a la descomposición de materia orgánica y bueno, después gracias a las temperaturas, altas temperaturas de abajo de la tierra, ¿no? Presión y todo eso, gases hicieron que se formen los hidrocarburos, ¿no? Y bueno, gracias a los hidrocarburos hoy en día podemos tener gas natural y petróleo. ¿Qué nos puedes decir acerca del petróleo como recurso natural económico global hoy? ¿Y para qué se usa hoy en día? Bueno, el petróleo se usa prácticamente para todo, es el motor del mundo. El petróleo lo encontramos en los combustibles, lo encontramos en los plásticos, bueno, motores. Literalmente el petróleo hace mover el mundo y es una gran parte de la economía hoy en día. ¿Y qué desventajas nos puedes decir acerca del petróleo? Bueno, las desventajas que tienen el petróleo y los hidrocarburos en sí es que son un recurso no renovable. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que no se renuevan por sí solos, no tienen como un proceso de renovación, por ende en un momento de la historia se van a acabar. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano prioriza la ganancia por sobre el uso sustentable de sus recursos. Entonces, esto nos puede traer problemas porque hoy en día los hidrocarburos, el petróleo, el gas natural, son una gran fuente como de energía, de un motor, como ya dije anteriormente, para el planeta. Y si nos quedamos sin estos recursos, bueno, se nos viene un problemón enorme porque ya no vamos a tener más combustibles, la fabricación de plásticos va a ser mucho menor, o sea, directamente no va a haber. Entonces, nada, eso. Y bueno, las economías de los países, por ejemplo de Argentina, se verán muy afectadas porque nosotros en Argentina, para los que no lo saben, tenemos una de las grandes fuentes de petróleo y gas natural que se encuentra en Vaca Muerta de todo el planeta. Y bueno, es un gran sustento para la economía del país, aunque Argentina no lo use del todo bien, porque bueno, con la cantidad de petróleo y gas natural que tenemos, tendríamos que estar mucho mejor económicamente, pero bueno, eso es otro tema. ¿Y de lecciones del pasado hacia el futuro, qué nos puedes decir? Nada, básicamente lo mismo que venía diciendo, que hay que cuidar las cosas, que cuando es tarde ya pasó, y bueno, nada, eso. Bueno. Que hay que empezar a ser un poco más conscientes sobre el uso de
de los hidrocarburos y no explotarlos. Muchísimas gracias. Seguimos con el siguiente invitado. Gracias a Gracias. vos. Gracias, nos vemos. Bueno, como segundo participante tenemos al climatólogo Miguel Barcos, reconocido por sus grandes proyectos acerca de las eras del pasado. Bueno, como ya mencionó acá mi compañero, yo soy Miguel Barcos, climatólogo más o menos conocido. Yo voy a hablar un poco, como hablamos recién, con Tommy antes del programa, resumidamente sobre el clima de la era mesozoica y sobre dos grandes eventos que surgieron en aquella época. Para dar comienzo un poco sobre el clima resumido, en la era mesozoica había un clima muy cálido y húmedo, sin los polos congelados como lo conocemos hoy en día, lo cual dio gran paso a la creación de grandes selvas muy húmedas, habitables, y muchos ecosistemas en los cuales se desarrollaron grandes seres vivos. Bueno, y ya yéndonos para el lado de los dos eventos que marcaron un antes y un después en esta era, ¿nos puede hablar de qué fue el Gran Trap del Deccan? Sí, para hablar del Trap del Deccan voy a poner en contexto. Fue una gran explosión volcánica que se dio cerca de lo que hoy conocemos como la India, en esa zona aproximadamente. Fue una explosión volcánica tan masiva que liberó gases como dióxido de carbono o dióxido de azufre, lo cual generó dos grandes efectos en esta era. Como primer efecto podría ser los efectos climáticos, que generó muchas lluvias ácidas, un enfriamiento global tan masivo que terminó con una gran extinción de hábitats o de la agricultura, de donde se alimentaban los dinosaurios. Todo terminó, entonces nada, más o menos es un resumen de lo que fueron los Traps del Deccan. Esos gases que dejó el volcán son importantes hoy en día, ¿no? Sí, obviamente, hoy lo conocemos, el dióxido de carbono yo creo que es algo que conocen todos, el dióxido de azufre no tanto, pero los que más o menos saben lo conocen, lo cual es lo que estamos rodeados todo el tiempo. Bien, y acerca del impacto del asteroide. Y el impacto del asteroide fue un poco más masivo, digamos, podríamos decir. El asteroide tenía una magnitud de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro, o sea, imagínense lo grande que era. Este impactó en la zona que hoy conoceríamos como ciudad de Yucatán, en México, allá en América del Norte. Este impacto fue tan grande, liberó tanta energía que tuvo grandes incendios forestales de millones de hectáreas, tuvo muchísimos tsunamis, como también una gran nube de gas, lo cual provocó una gran extinción de vida, como también afectó muchísimo a la vegetación, sumado a la gran subida del nivel del mar, lo cual hubo tanto movimiento, tanta energía que el agua se movió demasiado, subió el mar y todo el hábitat costero y la vida que había en el agua en ese momento no quedó nada, se extinguió absolutamente todo. Eso como para dar un resumen de todo lo que fue el asteroide. Bueno, muchísimas gracias por su presentación. Muchísimas gracias a vos, nos vemos. Bueno, ahora un especialista geógrafo va a pasar a hablarnos de la geología en aquella era. Teo Wale, el geógrafo especialista. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, soy Teo Waller, el geólogo del equipo, y hoy voy a hablar un poco acerca de los grandes hechos que hubieron en cuanto a la geología en la era mesozoica. Bueno, el primer gran hecho es la separación de la Pangea. Para los que no sepan, en la era mesozoica había un gran supercontinente llamado Pangea, y al final de esta era se empieza a separar. Esta separación se produce gracias al movimiento de las placas tectónicas hacia los costados. Este movimiento no sucede de un día para el otro, sino que va sucediendo lentamente, generando así los nuevos continentes, la posición de los continentes que conocemos hoy en día y los océanos. Dale, flaco. ¿Qué? Tienes que preguntar.
Bueno, ¿y qué me puedes decir acerca de la formación de montañas? Bueno, la formación de montañas, al igual que la separación de Pangea, sucede gracias a la separación de las placas continentales. En la Pangea, mientras las placas continentales se separan hacia los costados, algunas se posicionan por encima de otras, generando así una especie de relieve en la placa continental. Y así se comenzaron a formar las montañas, obviamente a lo largo de miles de años. Y otro proceso que ayuda a explicar la formación de montañas es la teoría de los geosinclinales. Los geosinclinales son unas grandes depresiones en la corteza terrestre que suceden por los sedimentos. Estos sedimentos se forman con la erosión de los continentes, con la separación de Pangea. Se van acumulando sedimentos y formando peso, generando así como el pozo o la depresión en la corteza terrestre. Estos sedimentos, con el movimiento de las placas tectónicas, los bordes de este pozo se caen y se acumulan en la depresión, formando así capas de sedimentos llamadas rocas sedimentarias. Estas rocas sedimentarias tienen hidrocarburos que usamos hoy en día, como el petróleo y el gas. Y bueno, como dije antes, también a medida que se van juntando esta capa de sedimentos, se van formando las montañas. Bueno, muchas gracias por toda tu información. Nos vemos Gracias. la próxima. Bueno, como cuarto y último invitado tenemos al especialista en biología, Bruno Paponi, un reconocido biólogo especializado en las eras del pasado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar acerca de lo que sabes? Bueno, mirá, desde el punto de vista de la biología, el periodo mesozoico es considerado un sinónimo de la innovación en la evolución. En este periodo aparecieron los tan famosos dinosaurios, que estos fueron los protagonistas del periodo. Y durante todo podemos apreciar una gran variedad de estos, ya sea algunos que volaban, otros que se destacaban en cazar y bueno, entre muchos otros. También empezaron a surgir los primeros mamíferos, las primeras aves y los reptiles marinos. Bueno, por la parte de las plantas surgieron las angiospermas, que estas son básicamente las plantas que tienen flores. Y gracias a este tipo de plantas empezaron a surgir, digamos, los ecosistemas terrestres gracias a la polinización de estas. Bueno, pasando a la parte de los dinosaurios de vuelta, también en el periodo mesozoico, gracias al aislamiento geográfico, los dinosaurios no eran iguales en todas las partes del mundo. Por ejemplo, un dinosaurio de Norteamérica no era el mismo dinosaurio que uno de África o uno de Asia, por ejemplo. Bueno, tras la extinción del Cretácico, los nichos vacíos empezaron a ser ocupados por otros mamíferos que más tarde estos mamíferos son los que acabarían dominando el planeta Tierra. Bueno, muchísimas gracias por tu participación en el programa. No, a vos. Nos vemos la próxima. Bueno, para darle un cierre a este capítulo tan interesante del programa, podemos decir que la era mesozoica no solo fue la era en la que aparecieron los dinosaurios, sino también fue un tiempo clave donde la Tierra se transformó, la vida se diversificó, el clima cambió y se escribieron los primeros capítulos de la Tierra como la conocemos hoy en día.